Jóvenes, en este video vamos a explicar algunas operaciones básicas con Excel a petición de por ahí algunos compañeros y para los que no preguntaron pero tengan por ahí dudas sobre cómo ingresar operaciones básicas en Excel, es decir, suma, resta, multiplicación, división, y voy a darles por ahí algunas dos o tres funciones que son las que se utilizan más en la creación de números generadores de obra. Bien. Para este caso tengo aquí un formatito de una obra que se hizo aquí en Zitácuaro hace ya eh, pues algo de tiempo. Quiero mostrarles primero este formato que es el formato de generadores. Es parecido o casi idéntico al que tienen. Eh, le voy a dar aquí donde dice vista preliminar. Entonces esta es la vista que va a tener nuestro documento a la hora de imprimirse. Así es como tienen que quedar los de ustedes. Obviamente, pues aquí tienen muchos números, los de ustedes van a tener más pocos o menos. Y nótese que no tiene, pues no es gran ciencia, no es complicado, pero también noten que tiene el mismo formato en todas las hojas. No cambia el tamaño, no cambia la justificación, no cambia la alineación de los números. Es decir, hay una uniformidad en el trabajo y eso es lo que yo quiero o me gustaría que lograran ustedes. Un formato, una universidad, una universalidad en su trabajo. Es decir, que cuando yo pase de la hoja 1 a la hoja 2, no cambie el color, no cambie la alineación de los números, no cambie el formato de las letras, este, que mi pie de página pues me quedó más arriba o en unos me quedó más abajo, etcétera. Ustedes tienen que lograr que su trabajo se vea uniforme. Bien, voy a cerrar acá. Tengo aquí un formato que se llama formato de estimación, que es el formato que se utiliza para, ahora sí que para cobrar, ¿no? Eh, Noten ustedes, bueno, tiene algunas hojas, tiene como unas 13, 14 hojas. Me voy a ir a la hoja del final, que es la que más me interesa. Bien, voy a darle igual vista preliminar para que lo vean y noten exactamente las mismas características en todas las hojas. Mismo formato, misma alineación. Aquí sí varía un poquito el acomodo del pie de página, pero no varía tanto. Tiene los mismos formatos, los mismos tamaños, la misma alineación en todas y cada una de las hojas. Y eso es lo que tienen que lograr ustedes, que sus trabajos se vean de esta forma. Obviamente con su estilo y con su formato propio de ustedes. Bien. Entonces, realizar operaciones en Excel nos ayuda mucho y es pues bastante fácil. Entonces quisiera empezar con la resta. Entonces para esto, bueno, tenemos aquí unos conceptos que es lo que ustedes van a llenar o con los que ya les pasé allí en el video o en la plataforma. En la plataforma, entonces vamos a vamos a trabajar en esto. Entonces, tenemos aquí un concepto, su clave, su descripción, en este caso es luminario fluorescente, es decir, una lámpara. Tenemos unidad. ¿En qué unidad vamos a contarlas o van a medirse? En este caso es pieza. Puede ser metro cuadrado, puede ser metro o metro lineal, como les gusta decir a los arquitectos. Puede ser salida, puede ser metro cúbico. Puede haber bueno, de cualquier unidad que se maneja en la construcción. Casi siempre va a ser pieza, metro cuadrado, metro lineal, metro cúbico o puede ser también lote, viaje, etcétera. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí las operaciones. Bien, entonces, eh, si yo quisiera restar, bueno, aquí quisiera explicar un poquito más. Tenemos aquí los valores y tenemos aquí dice según presupuesto, es decir, de acuerdo al presupuesto inicial se tenían contempladas 3 lámparas.
pero en el acumulado total tenemos que se pusieron 5, entonces ya nos pasamos con 2. En el acumulado anterior, es decir, la estimación pasada, aquí tiene un numerito que dice estimación 2, y aquí dice esta estimación, que es la de este conteo, que son 5. Precio unitario, es decir, cuánto me cuesta poner una lámpara. Y por último, el importe, que es el importe, la multiplicación del precio unitario por el acumulado de esta estimación. Muy bien, entonces, nada más para tener en claro de qué nos están hablando estos números. Muy bien. Entonces vamos a proceder con la resta. A mi acumulado total yo le voy a restar la cantidad de mi presupuesto para saber con cuánto me pasé o cuánto me falta. Entonces, siempre de que queramos ingresar una fórmula en Excel o una operación, vamos a tener que poner el símbolo igual. Entonces, si yo quiero restar dos celdas, selecciono las celdas que quiero restar. Entonces, en este caso sería la celda donde está la cifra de mi acumulado total. Sería esa celda menos, pongo el signo menos, la celda que quiero restar, en este caso según presupuesto. Muy bien. Entonces el resultado nos da 2, es muy sencillo. Ahora, muy importante y es un problema muy común. Esto solo me reconoce valores numéricos. Entonces, en cuanto yo coloco una letra, por ejemplo, que le ponga 3 piezas, Excel me va a marcar error. Entonces es muy importante que chequen esa parte. Siempre, siempre manejen valores numéricos. Otro error muy común y que pasa frecuentemente y que a veces es difícil entre tanta cifra y entre tanto dato es cuando ponemos dos puntos. Entonces yo le pongo, en lugar de ponerle 3.0, 3.2, pongo 3 punto punto y también ya Excel no me reconoce. Entonces nuestras cifras deben de estar sin errores. Siempre, siempre deben de estar sin errores. Si llega a haber algún error, Excel inmediatamente nos lo va a hacer notar. Muy bien, entonces este sería el caso de la resta. Los símbolos pues son los que manejamos siempre. El signo menos o de resta que está en nuestro teclado. Muy bien. Ahora vamos a proceder a la suma. Ahora no quiero restarlas, quiero sumarlas, quiero sumar mi presupuesto más mi acumulado total. Bien, entonces, bueno, otro ejemplo. Aquí en este ejemplo que tenemos acá, dice aquí, suma de esta hoja. Quiere decir que yo sumé estos tres valores. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer acá. Hay varias formas para sumar. Una es seleccionar otra vez símbolo igual y sumarlas o seleccionar las celdas que quiero sumar. Entonces, en este caso selecciono celda más, signo más otra celda, más otra y listo. Y nótese que me da exactamente el mismo resultado que tengo acá. Esa es una forma. Otra forma, yo puedo seleccionar otra vez igual y voy a escribir suma. Suma, paréntesis, selecciono la celda inicial y luego pongo dos puntos y selecciono mi segunda celda. Cierro paréntesis y doy enter. Y me da exactamente el mismo resultado. Son las dos formas que yo utilizo. Una es celda por celda por celda y otra es con el comando de suma. El comando suma tiene una desventaja. Que si se llegara a interponer un valor que no quiero que se sume, Excel automáticamente me lo va a sumar. Por ejemplo, si aquí se me olvidó editar cancelería y herrería y nótese que aquí no tiene ningún valor, pero por azares del destino, porque se me olvidó borrarlo, porque no me fijé, por la razón que ustedes quieran, aquí se me atraviesa un número. Lo que hace Excel es que inmediatamente
como seleccioné, esto lo que hace es seleccionar, va a sumar toda esa columna de celdas, me la va a sumar. Entonces, aunque no sea parte de mi suma, o aunque no quiera que sea parte de mi suma, Excel me lo va a sumar de cualquier manera. Entonces, hay que tener cuidado y es una de las desventajas de ese comando. ¿Sí? Entonces, en este comando sí, lo que sí no importa es si tiene valores numéricos. Esos no me los reconoce. Digo, perdón, letras. Entonces, si puedo ingresar letras, no pasa ahí nada. Bien. Creo que este sería el comando de suma. Ahora vamos a proceder a la multiplicación. Bien, vamos a proceder a la multiplicación. Bien, en este caso, aquí tenemos importe. Importe es la multiplicación del precio unitario por el resultado de esta estimación. Pero vamos a suponer que yo quiera sacar el importe según mi presupuesto. Entonces voy a multiplicar mi precio unitario, lo voy a poner en azul, y voy a multiplicarlo por la cifra de mi presupuesto. Yo quiero hacer esa operación. Bueno, entonces es igualmente sencillo, lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá. Aquí voy a ponerle mi multiplicación. Bueno, nótese que estoy haciendo las cosas de modo desordenado, pero no importa. El propósito es que ustedes vean, los que tengan dudas, cómo es que se hacen estas operaciones. Ya ustedes pues van a seleccionarlas donde deben de ir en sus formatos. Entonces en este caso voy a multiplicar, voy a tomar el precio unitario, perdón, la cifra según presupuesto, que es 3 multiplicado por, eh, pongo el símbolo o el signo de asterisco o multiplicación que está en nuestro teclado, y selecciono la otra celda que quiero multiplicar. Ok, muy bien. Y ahí está. Entonces me da 1631.16. Ese es mi resultado. Y si yo tomo la esquina de mi celda, en este caso, y la arrastro, lo que hace Excel es reconocerme, ¿sí? Reconocerme nuevas operaciones. Por ejemplo, si le doy clic aquí, me marca en rojo y en azul las celdas que estoy multiplicando. Y acá abajo igual. Entonces, nótese que aquí no hay ningún valor porque no hay valores. Entonces, cuando no hay valores, Excel los toma como si fueran ceros. Aquí, cuando aparezcan estos símbolos, significa que el número es muy grande y que no cabe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer la celda un poco más grande. Esto se logra dando doble clic en nuestra... Ahí está otra vez, voy a regresar. Doble clic en la barra donde están las letras. Ahí está el cursor, lo pueden ver. Cuando se ponga con esa línea, voy a dar doble clic y lo que hace es que automáticamente me ajuste. Entonces ya puedo ver. Entonces también es un error muy común que en ocasiones pasa, que pensamos que Excel nos arroja un valor que no es, y no es verdad. El valor ahí está, solo que no está visible. Entonces pasa lo mismo acá. eh, Hace la multiplicación, pero no hay cifras. Entonces igual esto pues lo vamos a borrar, porque no está en el rango de valores que quiero sacar. Y tenemos el último valor que es 3.959, que es 3.905.89 por 1. Muy bien. Entonces, esa sería la forma de multiplicar. Ahora, aquí hay un comando que para mí es muy importante, que es el comando de redondeo. Bien, voy a anotar este número acá, lo voy a replicar, este lo voy a poner acá, lo voy a copiar, voy a ponerle así, control C, y lo voy a copiar acá. Bien, no se copió, entonces lo voy a escribir. 239774.1.81. Muy bien, ahí está. Este me dice aquí que es el IVA. Me dice acá que es el IVA. Entonces, ¿qué es el IVA? Es multiplicar nuestro total por
0.16. Entonces voy a meter ese comando que es igual, selecciono el valor que voy a multiplicar. En este caso, como lo voy a multiplicar por un número que ya conozco, no necesariamente lo tengo que escribir en una celda, lo puedo escribir directamente por 0.16. Es la forma en la que se saca el total del IVA. Bien, entonces nótese que nos da el mismo valor. Entonces voy a teclear acá. Entonces hay una opción en la parte de arriba donde dice personalizada. Abajito hay dos flechitas que nos dicen aumentar decimales o disminuir decimales. Si yo presiono disminuir decimales, me los va a quitar. Observaron cómo presioné y se quitó. Ahí está el número cerrado. Entonces presiono un número, me aparece el, el segundo decimal redondeado y van apareciendo conforme presionamos esta tecla. Muy bien, pero con esto hay un problema. Yo puedo poner en dos decimales y nótense que es igual a este. Entonces, al realizar una suma, por ejemplo, vamos a ver si este es el caso. Muy bien, entonces, si yo quisiera hacer algo con este valor, o una multiplicación, o una división, Excel me va a reconocer todos los decimales. ¿Por qué? Porque los tiene, no están visibles, pero ahí están. Tiene cuatro decimales. Entonces, algo que es muy útil y que se recomienda siempre para esta clase de trabajos, generadores, presupuestos y estimaciones, todo lo que tenga que ver con la construcción, es redondear a dos decimales. ¿Ok? Entonces, esa es una opción que vamos a usar acá. Entonces, en la fórmula que ya ingresamos, ¿sí? Observen que cuando yo cliqueo en la barra de herramientas, en la barra de fórmulas, perdón, se me pone mi fórmula. Entonces yo puedo escribir el comando redondear, tal cual suena, redondear. Abro paréntesis. La operación que quiero, al final de la operación que quiero, es decir, después de los dos números o de las dos celdas que se multiplican, escribo o pongo una coma y pongo el número de decimales que quiero. En este caso son 2 los decimales que yo quiero. Entonces, aquí me apareció un error. Me apareció un error porque escribí mal la palabra redondear. Entonces, tengan cuidado ahí de escribir correctamente también. Redondear, ahí está. Y nótese que ya me lo redondeó. Y aunque yo le agregue más decimales, siempre ya me va a dar puros ceros. Entonces, ahí está la opción. Esa es muy útil y sirve mucho. Sobre todo, como ya comenté, para este tipo de casos. Entonces, redondear a dos decimales. ¿Qué pasa si yo le escribo un 3? Me siguen apareciendo 2, pero si yo agrego decimales, me aparece un tercero. Y ya me redondeo automáticamente a 2 o a 3, dependiendo. Esto ya es dependiendo de cómo esté, de sus operaciones también. Aquí nada más tengo dos decimales, entonces también eso tiene que ver. Bueno, entonces mientras dejemos todo en dos decimales, de hecho es lo que quiero pedirles, hagan todo con dos decimales. Y ustedes lo van a notar, que en muchas operaciones de las que van a hacer no les van a dar los mismos resultados, van a variar por decimales. Bien, entonces ya tenemos resta, muy sencillo, suma, las diferentes formas de sumar o las dos formas que yo utilizo, multiplicación, con redondeo y creo que nos faltaría la división. Bien, entonces, obviamente pues también se puede multiplicar, por ejemplo, con paréntesis y pues con todos los métodos matemáticos que ustedes ya saben, pero yo particularmente utilizo estos. Para este tipo de trabajos solo vamos a utilizar estos. Si se llegaran a utilizar otros, es muy complicado, pero también pueden usar paréntesis, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una, ¿no? Vamos a hacerlo acá, para nada más como
como comprobación de que va a dar lo mismo. Entonces en este caso voy a poner igual, selecciono la celda, la cierro entre paréntesis, pongo mi otra celda y a ver, aquí nos da, ok, aquí ya no es necesario encerrar no, Excel no reconoce paréntesis, entonces nos quedamos con la única opción del asterisco. Muy bien. Ahora vamos a pasar con la división. La división es el procedimiento contrario a la multiplicación. Entonces, yo quiero dividir dos cantidades. En este caso voy a dividir mi importe entre mi acumulado total. Mi acumulado total. Ok, voy a dividir mi importe. Entonces, igual, si es signo igual. La celda, el divisor entre el dividiendo, es decir, en cuántas veces lo voy a dividir, y lo mismo. Entonces, notamos que nos da el precio unitario, que eso no debería sorprendernos. Entonces, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Cuando dividimos, pues obviamente aquí está tomando una división entre cero, eso pues, no existe, Excel nunca lo va a reconocer, entonces también hay que tener cuidado en los valores que estamos tomando para nuestra división. Y a este tipo de operaciones podemos aplicarle también el redondeo. Redondear. Y paréntesis, perdón, redondear, paréntesis, la operación que quiero redondear, coma, el número de decimales que quiero y ahí está. Entonces notamos que nos deja el mismo resultado. Bueno, si arrastro, pues se actualiza y todas son redondear. Ok. Un dato importante, algo importante que a lo mejor se escapa, pero que es muy importante. Bueno, entonces ya me parece que aquí quedó claro lo que es la operación suma, las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Muy bien. Muchas veces cuando nosotros escribimos algo, tenemos problemas también con la escritura. Esto es muy importante. Por ejemplo, si yo quiero poner la fecha, y esto varía porque he visto computadoras que a lo mejor que depende de la configuración, pero yo quiero poner la fecha. Entonces voy a poner la fecha del día de hoy, 10 de mayo, en esta forma que la estoy escribiendo acá, del 2020. Entonces no hay ningún problema, se me escribió sin problemas. Muchas veces lo que pasa es que no se nos escribe, sino se nos ponen números o se nos ponen otros valores. Entonces hay que tener claro que nosotros podemos elegir con qué formato queremos nuestra celda, y eso lo vamos a elegir en la parte de arriba, formato. Si yo le pongo aquí, por ejemplo aquí ya está en fecha, puedo ponerle fecha larga y se me hace una fecha larga, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces cuando pasen este tipo de cosas, seleccionen su formato que quieren. Fecha corta, ahí está. Ahora, aquí, si se dan cuenta, estos valores tienen el formato de número. Todos estos valores tienen que ponerlos en formato número. Cuando hablamos de dinero o de precios, en este caso que son precios, pero cuando se habla de dinero, también tenemos una opción que es contabilidad. Es la opción que yo siempre elijo. Esa está aquí, contabilidad. Entonces, ese es el formato que van a usar porque si no, no va a aparecer este símbolo. Y si se lo ponen, si le ponen el símbolo, ahí se va a quedar, pero va a tener un formato diferente. Entonces, procuren tener el mismo formato en sus celdas. Entonces, noten la uniformidad, noten que los espacios están bien distribuidos, no hay espacios vacíos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo o en sus trabajos venideros.
en sus trabajos venideros, perdón. Entonces creo que esto sería todo. Esta es la explicación de cómo, de cómo hacer operaciones básicas en Excel. Muy bien, espero que haya sido claro. Y cualquier duda o pregunta a través del foro por, o por teléfono, por celular. Muchas gracias.